Buenas, seguimos con la siguiente presentación en la línea de gestión de campus. Ahora vamos a contar con la exposición de Adrián Santos, que nos va a estar contando sobre algunas prácticas ambientales de la Facultad de Ingeniería. Así que Adrián, cuando quieras, adelante. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos y todas. Bueno, vamos a, eso es lo que decía Mariana, compartir algunas experiencias que hemos realizado en Facultad de Ingeniería, en algunas prácticas de gestión ambiental. Eh, Van algunas de las ideas que se han trabajado en los últimos años. Eh, Poco es eso, compartir algunos casos de reuso de materiales, de eficiencia energética, uso del agua potable, incorporación de agua no potable y gestión de algunos residuos y la movilidad, en particular la promoción del uso de la bicicleta y la movilidad activa. La idea es generar un intercambio. Sabemos que experiencias de este tipo se están desarrollando y se han desarrollado muchos servicios de la universidad, con lo cual seguramente tenemos algunas cosas para contar, pero sobre todo mucho para aprender al respecto. Y bueno, un poco lo que pretendemos de esta charla es sobre todo lo que está planteado ahí en azul, de identificar vínculos entre algunas de las prácticas que se desarrollan en los distintos servicios, ver de qué forma podemos generar sinergias, ver un poco qué fortalezas, qué debilidades, amenazas y oportunidades tienen el sostenimiento de estas prácticas en la UDELAR. Esto se encaró en un momento como una política ambiental, en particular de lo que es el plan de obras y mantenimiento de facultad. Era una política ambiental, digamos, del subsector de facultad que se dedica a las obras y mantenimiento. Es una definición, una política que la tenemos definida hace muchos años, que seguramente requiere una actualización. De hecho, en los hechos se ha hecho una actualización y un alcance incluso mayor, pero bueno, nos quedamos en la parte formal en no llegar a hacer una redefinición de la política o una actualización. Y bueno, era un poco tratando de ver de qué forma podíamos reducir el impacto de lo que hacíamos nosotros, proporcionando información y formación, cumpliendo con los requisitos legales y tratando de ir un poquito más allá de ellos, apelando a un consumo responsable de los recursos naturales y la energía y tratar de prevenir al máximo la contaminación y las emisiones de la actividad puntual de las obras y el mantenimiento de los edificios. Un concepto que siempre estuvo detrás es el de consumo responsable. Entendemos que lo primero que tenemos que hacer es consumir lo que es necesario y no en exceso. Y entonces, bueno, eso es una de las ideas fuerzas que se desarrollaron desde un primer momento. Como les decía, esto se está desarrollando desde el plan de obras y mantenimiento de la Facultad de Ingeniería, que ha tenido también a lo largo del tiempo, en los últimos 20 años, una migración de ser algo que se encargaba de obras y mantenimientos, como dice el nombre que tampoco hemos actualizado, hasta la gestión de activos físicos y en particular actualmente la gestión de activos, incluyendo todos los aspectos, desde la programación, desde la detección de las necesidades, pasando por los proyectos ejecutivos, la ejecución, el uso y la disposición final. Un poco la idea es tratar de abarcar todo el ciclo de vida de los activos. Estos eran los temas que vamos a presentar, tratar de presentar muy rápidamente lo que se ha hecho al respecto, ya los mencioné. Bueno, en reutilización de materiales, también vamos a ir rapiditos porque es más bien gráfico, es mucho uso en demoliciones, aprovechar los elementos de metal en instalaciones que en algún momento teníamos con mamparas de madera, por ejemplo, reusarlas en otros espacios de los edificios. En la oportunidad de la construcción de la cantina teníamos rejas, teníamos portones que nos quedaban en desuso, la idea es reusarlos. Facultad de Ingeniería tiene laboratorios donde se realizan ensayos de adoquines de hormigón y de probetas de hormigón, y bueno, esos residuos de esos ensayos, que muchas veces son adoquines con apenas alguna rotura, utilizarlos para circulaciones, badenes, usos internos dentro del predio de facultad, con los cilindros de hormigón que se ensayan para saber la resistencia de los hormigones
se han hecho despertadores tipo lomo de burro. Esto es una cosa que han desarrollado en varios de los talleres de facultad. Tenemos muchas máquinas, herramientas viejas, sin las protecciones de seguridad acordes a la normativa vigente, porque justamente eran máquinas viejas, y con la carcasa de las computadoras, los funcionarios de facultad se han dado maña para ir haciendo las protecciones de manera que las máquinas sean seguras, cumplan con la normativa y de paso reusando residuos, en este caso ya les digo, carcasas de computadora. Después, bueno, tratar de reusar todo, unas vallas que servían para delimitar espacios en facultad, fueron primero transformadas en unos paneles para un evento y posteriormente fueron transformadas en pizarrones con rueditas que se colocan en los espacios de estudio de los estudiantes de facultad. Entonces, bueno, eso permite que los gurises lleven los pizarrones para arriba y para abajo, se ubican donde quieren a estudiar y tienen un pizarrón a disposición para trabajar. Cosas también muy sencillas, son carteles de no estacionar, de no fumar, perdón, en los salones que dejaron de usarse y se ponen en los espacios exteriores, acorde a la nueva normativa de prohibición de fumar. Algo que tiene ahí un poquito de innovación es, en vez de generar grandes acopios de yeso cuando en oportunidad de demoliciones, hemos encontrado ahí una técnica como para desarmar paneles de yesos y de esa forma poder reusarlos en otras obras. Entonces, bueno, es algo que estamos ahorrando también en perfilería, en lana mineral y en yeso. Cierres provisorios que se usaban para alguna obra que se construye en etapas son actualmente la estructura del ecopunto de Facultad de Ingeniería. Carteles de obra que son reusados como carteles de difusión de actividades que realiza la facultad. También de larga data tiene el tema de la gestión de la energía, del agua potable, gas natural y telefonía. Se ha trabajado sobre todo en campañas culturales, de cambio cultural. Entendemos que por un lado es lo más importante, por otro lado también es muchas veces lo más económico. Entonces, bueno, las primeras acciones que hubo al respecto fueron de comunicación. Luego, con el tiempo se han ido actualizando esas campañas. Ahora igual hace un buen tiempo que no estamos haciendo ninguna al respecto. En el tema de eficiencia energética, veíamos alguna experiencia en un programa que se estaba desarrollando en UTE, y a partir de eso le planteamos la posibilidad de hacer un convenio que finalmente se concretó, que hoy día se ha desarrollado en muchos servicios de la universidad, donde capaz que después vamos a entrar un poquito más en detalle, pero básicamente UTE hace la inversión para la mejora de la eficiencia energética en los edificios y nosotros le pagamos a UTE el costo correspondiente al pago de la inversión durante un periodo de repago en la factura de UTE. Más adelante comentaremos cuál es la ventaja y de hecho un poco la razón del artillero de este tipo de iniciativa. Luego de los convenios de eficiencia, también se logró por medio de convocatorias del Ministerio de Industria la realización de diagnósticos energéticos. En algún momento el Ministerio estaba tratando de promover la creación de empresas vinculadas a la eficiencia energética, y entonces lo que hacía era ponía a disposición de organismos públicos la contratación de empresas para hacer los diagnósticos, y nosotros teníamos que postular a esa convocatoria. Se logró hacer 3 diagnósticos energéticos sin costo, como les decía, para ordenar. El costo lo absorbía el Ministerio de Industria, donde nos dio mucho material muy interesante de por dónde ir canalizando algunas mejoras en infraestructura, en instalaciones. Ello derivó en la generación de un plan energético institucional, donde se incluía las etapas, la financiación de las distintas componentes del plan, y bueno, y después ir incorporando las adecuaciones normativas por ejemplo, los pliegos de licitaciones. Ahora hay una norma técnica sobre aires acondicionados,
eficiencia en equipos de aire acondicionado. Entonces, bueno, en las licitaciones que realiza la facultad para la compra de aire acondicionado, incluir obviamente los requisitos legales y de eficiencia. Eso llevó, entre otras cosas, a que la facultad obtuviera el Premio Nacional de Eficiencia Energética ya hace unos cuantos años. En el sector público, el Premio Nacional de Eficiencia Energética busca reconocer iniciativas desarrolladas en torno a la eficiencia energética en el Estado, en las empresas de mediano o gran porte, en instituciones educativas y bueno, ya les digo, en el sector público la facultad fue distinguida con el premio por las acciones desarrolladas con el tema de eficiencia energética. Algo que hacemos también es obviamente ir haciendo una medición de cómo es el desempeño energético. Hay algunos gráficos que refieren al consumo en términos absolutos, algún gráfico que refiere a el consumo de energía por metros cuadrados, porque obviamente nosotros tenemos una línea base, pero tenemos un crecimiento de las áreas construidas, un crecimiento del parque de equipamiento de investigación e incluso muchas veces de propio confort, por ejemplo la incorporación de equipos de aire acondicionado. Nos interesa también medir el gas natural de manera de ver cuáles son las distintas fuentes de energía que tenemos y que no sea que la mejora en uno de los suministros es en desmedro del aumento de otras, sino que nos interesa monitorear el consumo de energía en ese conjunto. Con el tema de agua potable, se hizo también nuevamente algunas acciones vinculadas al uso racional del agua potable en los edificios, básicamente medidas de reparación de pérdidas. Teníamos muchas pérdidas que no las percibíamos y luego también empezamos a incorporar la gestión de agua no potable a raíz de alguna coyuntura que se dio y que pudimos aprovechar. También la incorporación en los edificios nuevos, por ejemplo, de cisternas de dos golpes, de manera de poder también adecuar las descargas en los inodoros a lo que es las necesidades reales de uso de agua. Con el agua potable nos interesa, además del uso eficiente, la calidad de la misma. Entonces sistemáticamente se realizan análisis de la potabilidad del agua. En particular también estamos por iniciativa de la unidad de aguas de la Facultad de Química en un proyecto que involucra el doctorado de una de las integrantes de la unidad y entonces bueno, estamos haciendo también algunos estudios bastante intensos del uso de la calidad de agua, en particular en el edificio polifuncional Macera. Bueno, nuevamente el tema de medir para ver cómo es el impacto de las distintas medidas y las políticas que se aplican. En el tema del uso del agua no potable, hace muchos años, en 2003, un grupo de investigación había realizado una perforación subterránea a los efectos de una investigación y la perforación quedó. En oportunidad de la obra del edificio del Instituto de Computación de Facultad, que se hizo por medio del plan de obras de mediano y largo plazo, incluimos en la obra la construcción de una cisterna para captar agua pluvial y que aparte pudiese ser alimentada en el caso de faltar agua pluvial por la perforación subterránea. De esa forma, bueno, lo que se prevé es que en ese edificio del Instituto de Computación la totalidad del agua utilizada para los servicios sanitarios, riego e incendio es agua pluvial o eventualmente subterránea y por lo tanto no potabilizada. Luego se construyó otro edificio y ya estaba previsto que ese otro edificio, el edificio del Instituto de Estructuras y Transporte, se conectara al mismo sistema, o sea que en ambos dos edificios estamos usando en muchas de las situaciones agua no potable. Recientemente colocamos unos medidores hace 2-3 años y bueno, tenemos que el 23% del agua que se consume en esos edificios es potable y el 77% del agua que se consume en los edificios es de origen, ya les digo, mayormente pluvial, eventualmente algo de la perforación subterránea. Bueno, esto es el estudio que había hecho el Instituto de Mecánica de los Fluidos de la facultad sobre las perforaciones, la calidad del agua,
qué tanto volumen de agua y disponibilidad había en las perforaciones subterráneas. Esto es un poco también los gráficos de el consumo mensual de agua potable y no potable en estos edificios a los que hacía referencia. Insistimos mucho en la necesidad de medir a los efectos, de evaluar desempeño y de evaluar y eventualmente rediseñar las políticas y las prácticas en el futuro. Respecto a la gestión de residuos, desde hace también muchos años Facultad venía disponiendo adecuadamente y tramitando con operadores autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente, los tuboluz y las lámparas de mercurio. Ahora, bueno, estamos en una etapa de transición hacia LED, donde seguramente va a ir bajando la cantidad de luminarias con mercurio. Lo que hemos hecho es, a partir de la aprobación de los protocolos de gestión de residuos elaborados por RETEMA por parte del CDGAP, empezar a incluir esos temas en las licitaciones. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos servicios tercerizados de mantenimiento, de limpieza, etcétera, bueno, ya aparece un capítulo donde se hace referencia a cuál es la forma de disposición de los distintos residuos que se generan en la institución. En el caso de los tuboluz y lámparas, mayormente son reemplazados y gestionados por el personal de intendencia, pero bueno, también hay empresas que realizan esos trabajos y ya se les incluye en los pliegos de la licitación cuáles son los protocolos y las pautas a seguir. Residuos electrónicos, hoy día creo que tenemos en todos los servicios de la universidad. Se imagina que la Facultad de Ingeniería es uno de los lugares donde probablemente más hay. Nuevamente ahí teníamos por un lado durante algunas épocas grandes áreas ocupadas por chatarra, que era no solamente un potencial riesgo, sino aparte un uso del espacio no muy adecuado. Por lo general lo que se hace es tratar de ver en algún momento, por ejemplo con Antena Integra, el donar las computadoras para darles una nueva vida. En el caso que eso no sea posible, por lo general lo que se aplica es quitar todos aquellos elementos que puedan ser reutilizados y el resto es dispuesto según la normativa vigente. Nuevamente tenemos eso incorporado en los pliegos de la licitación a partir de la generación de los protocolos de RETEMA. También algo que lo hacemos, que no estaba tan vinculado con lo edilicio, pero lo absorbimos, es el tema del reciclaje de papel y cartón. Esto tuvimos una primera etapa donde fue un poco de aprender. Luego, a través de un proyecto de investigación realizado por el Departamento de Ingeniería Ambiental del Instituto de Mecánica de los Fluidos de la Facultad, se hizo toda una evaluación de la caracterización de los residuos de la facultad, de la eventual puesta en valor de algunos residuos. Fue un trabajo muy interesante y bueno, parte de ese trabajo fue poder bajarlo a tierra, poder implementarlo con el tema de papel y cartón. La idea ahora es en el futuro poder seguir avanzando a otro tipo de residuos. La idea es ir dando pasos firmes y seguros, y a la medida que vamos avanzando poder incorporar otros residuos, que más adelante incluso les contaremos algo. Algunas de las iniciativas que son relativamente recientes es el reuso de CDs, que también es un residuo que se genera bastante en facultad, se generaba en facultad, y bueno, eso a partir de Unibici, que es un programa de movilidad, de promoción de la movilidad en bicicleta, y que ellos usan para hacer unas matrículas que le llaman con elementos reflectivos. Bueno, juntamos los CD, se los damos Unibici los hace matrículas reflectivas para colocar en las bicicletas. Hemos tenido ahí algunas iniciativas relativamente nuevas del reuso de algunos materiales eléctricos, que muchas veces en una obra se colocan materiales nuevos y lo viejo va a la volqueta o a disposición final con otros residuos, así también como con determinados vidrios de determinados tamaños, que entendemos que más que tratar de ver cómo los disponemos, finalmente podemos ver de darles algún uso nuevo.
Facultad generamos un espacio, un centro de acopio de reciclables, donde estamos implementando el acopio de esto que les comentaba. Es un espacio relativamente chico, pero bueno, adecuado a los fines. Y bueno, finalmente el tema de la promoción del uso de la bicicleta y en particular la movilidad sostenible es algo que se viene trabajando también desde hace mucho tiempo. No surgió como un tema de movilidad sostenible, sino que el tema de la promoción del uso de la bici surgió por la cantidad de personas que venían en bicicleta a facultad. Eso en época de crisis económica, estoy hablando del año 2002, 2003, había mucho robo de bicicletas, entonces a partir de eso la facultad decidió construir un bicicletario. Luego de la construcción del bicicletario veíamos que esas condiciones de seguridad que brindaba hacía que cada vez más gente viniera en bici a facultad, entonces hubo que irlo haciendo crecer, y a la vez adecuando algunas instalaciones. En algún momento el Ministerio de Trabajo nos había hecho una observación a la facultad porque no disponíamos de vestuarios para las empresas tercerizadas, y lo que hicimos fue los vestuarios construirlos al lado del bicicletario, pensando en que el vestuario iba a tener una tasa de uso baja al inicio de la mañana y a la tarde, y después iba a estar sin uso. Y nos parecía que tenerlo en el bicicletario lo que hacía era que las personas que venían en bicicleta lo podían usar para bañarse a cualquier hora, y entonces bueno, como que le dábamos un uso más intenso a una instalación que en principio nos obligaba a la normativa y que tenía previsto una baja tasa de uso. Luego con la incorporación de ya algunos vehículos de movilidad individual eléctricos, tipo las bicis eléctricas asistidas o patinetas, por ejemplo, se colocaron unos enchufes, que es nada, son unos enchufes, para que puedan cargar la batería, entonces también de esa forma promover que la gente viniera en vehículos de menor porte o sostenibles y no tanto que vinieran en el vehículo propio a motor. Bueno, nuevamente el tema de tener algunos indicadores que nos parece fundamental. Como les decía, más acá en el tiempo, a partir del estudio de impacto del tránsito a los efectos de la construcción de un nuevo edificio, el Departamento de Transporte del Instituto de Estructuras y Transporte hizo también todo un estudio sobre la movilidad de los funcionarios y los estudiantes. Se hizo una encuesta donde el 11% declaraba concurrir a pie, el 50% en transporte público, casi el 8% en bicicleta y el 28% en automóvil o camioneta particular. Y bueno, a partir de eso también se estudió la red de ciclovías, las paradas de transporte, y la idea es avanzar en un plan de movilidad sostenible, que eso lo tenemos todavía en pañales, digamos, tenemos un poco el concepto, pero nos falta abordarlo más intensamente y avanzar en ello. Algunas otras acciones que hemos tomado, que son todas incipientes, es por ejemplo la incorporación de algunas tecnologías. Nuevamente en el Instituto de Construcción se trabaja en hormigones permeables, que básicamente es un hormigón que permite que el agua fluya a través de él. Entonces, bueno, necesitaban hacer un prototipo y dijimos que mejor que hacer en la Facultad de Ingeniería una vereda de hormigón permeable, empezar a aplicar, a aprender sobre el desarrollo de la tecnología, pero a la vez con alguna implementación práctica. Y bueno, tenemos ahí una serie de iniciativas que estamos tratando de desarrollar, y que van todas con, digamos, buenas prácticas ambientales. Y bueno, un poco la idea era comentar eso y bueno, sobre todo lo que decíamos al principio, ver si podemos generar un intercambio con las experiencias de otros servicios, como para aprender y tener también oportunidad de mejorar lo que vamos realizando. Muchas gracias a todos. Bueno, me quedaba esto, perdonen. Disculpa Mariana que te di el pie. No, un tema importante es ver de qué forma podemos financiar estos temas. Recién los compañeros estaban hablando de la compra de recipientes para la disposición y el acopio de reciclables. Eso es algo que no tenemos una fuente de financiación genuina. En los temas de energía, de OSE, etcétera, si nosotros queremos hacer algún tipo de intervención para mejorar la eficiencia, tenemos que sacar fondos del rubro inversiones.
quizás de los temas edilicios, pero no hay unas fuentes de financiación orientadas a esas mejoras. Y entonces, bueno, algo que nos parecía interesante es ver de qué forma podemos avanzar en esos temas. En el tema de UTE, como les mencionaba al inicio de la charla, encontramos ese convenio porque forma parte de las políticas de UTE la eficiencia energética. Pero, por ejemplo, no tenemos el mismo eco en OCE. Si a OCE le planteamos que queremos mejorar la eficiencia en el uso del agua potable, OCE no nos financia las mejoras, y nosotros no podemos tampoco pagárselas con el rubro suministros. Y ahí tampoco tenemos unos temas de transposición de rubros que no es posible hacer en la UDELAR. Entonces, bueno, creo que un desafío que tenemos como UDELAR es pensar de qué forma hacemos no sé, un fondo rotativo, una especie de fideicomiso, algo así, de qué forma se pueda postular o presentar los proyectos y que puedan ser implementados y con el ahorro generado nutrir de nuevo esos fondos como para hacer un sistema circular de financiación. Ahora sí, gracias y disculpen. Muchísimas gracias, Adrián. Excelente la presentación y todas las experiencias que compartís. No veo preguntas en el chat de YouTube, pero yo tengo algunos comentarios muy breves, porque conecto un poco lo que presentabas ahora con la presentación que hiciste hoy más temprano. Porque claro, cuando contás sobre todas estas experiencias, lo que percibo en los casos bien concretos de prácticas que han desarrollado es justamente una perspectiva sobre cómo gestionar, cómo diseñar y usar los espacios y los recursos que, desde mi punto de vista, muestra que hay una conexión muy potente entre distintos actores de la facultad. Ahí me quedo pensando en el papel que juega esta organizativa del plan de obras que tienen ahí en ingeniería, que conecta a distintos actores. También yo recuerdo claramente en encuentros que hemos tenido circulando por ingeniería, de cómo para el desarrollo de estas iniciativas, de estos proyectos, es clave el poder acompañar los espacios, transitar y poder tener este seguimiento siempre con una conexión muy fuerte entre, en fin, arquitectos, arquitectas, la figura de intendencia, decanato, las definiciones institucionales. Veo que en estos casos concretos eso se expresa así de forma como muy valiosa, ¿no? Para poder tener estas proyecciones que no es solo responder a lo que está sucediendo en el momento inmediato, sino poder ir conectando con posibilidades que se presentaron años anteriores. Esto de las aguas pluviales que comentabas me parece que es un ejemplo claro. Quería comentar un poco eso, no sé, desde tu perspectiva, el rol del plan de obras, no recuerdo bien el nombre completo, pero en esto, no sé, si podés comentar algo en ese sentido, creo que sería interesante. Por lo menos fue un punto que particularmente me interesa, creo que está bueno como definición organizativa para el encare de estos temas. Sí, a ver, la articulación interna, sin lugar a duda, es fundamental. Es independientemente que tengamos una estructura de organizacional, tratar de ver de qué forma articular, buscando los intereses comunes y muchas veces posibilitando o siendo más eficientes por esa articulación que actuando de forma separada. Algo que nos parece también interesante e importante es el empoderamiento y la comunicación interna. O sea, es fundamental que los usuarios del edificio sepan el qué estamos haciendo, el por qué lo estamos haciendo, ya sea porque a veces nos equivocamos y nos plantean, no, bueno, pero me estás diciendo esto y en realidad no se condice con lo que hicieron o con el argumento. Y por otro lado, para informar, porque además es una responsabilidad que tenemos, una especie de rendición de cuentas interna de por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos, e incluso cuánto nos cuesta, pero sobre todo para lograr involucrar
y recibir aportes. O sea, yo creo que lo fundamental es eso. Yo asocio mucho mucha actividad que se realiza, ya sea por estudiantes o por grupos de investigación, con el nombre de comunidad de prácticas que están llevando adelante desde el prorectorado, si bien conceptualmente son cosas distintas, ¿no? Pero a ver, nosotros, por ejemplo, algo que nos hemos apoyado mucho es si estudiantes de determinada asignatura tienen que hacer un trabajo de campo, muchas veces sobre temas ficticios o imaginarios, no sobre problemas reales. ¿Qué mejor que lo hagan sobre temas reales y de la propia facultad? A ver, un caso que nos podía dejar expuestos, pero nos parece importante. Estudiantes de un curso de introducción a la ingeniería bioquímica tenían que estudiar presencia de bacterias en los distintos ambientes. Habitualmente lo que hacían lo hacían en sus propias casas. Lo que le planteamos a la cátedra era hagámoslo en el edificio de la facultad. Veamos qué bacterias hay en los baños, en la cantina donde tú comes todos los días. Y bueno, que los resultados nos den lo que nos tienen que dar, nos va a aportar transparencia y nos va a aportar el conocimiento de saber en qué condiciones estamos y entonces podremos tomar medidas para solucionarlo si es que no queremos caer en la negligencia. Entonces también el hecho de que la gente sepa eso, que creo que es algo además que es extrapolable en distintas disciplinas a otros servicios. Pues si bien acá, capaz que el aporte fundamental son de las ramas de ingeniería, capaz que en la FIC es importante que los estudiantes se involucren o los grupos en cómo comunicar mejor o que en derecho en cómo hacer mejores normativas, y ni a que hablar la riqueza de empezar a cruzar y que estudiantes o grupos de facultad vayan a trabajar a otro servicio en los temas de ingeniería o en comunicación, en economía, en lo que fuere, vinieran a la Facultad de Ingeniería a trabajar. Entonces, creemos que esos aspectos son importantes porque se van generando reacciones en cadena, sinergias que creo que aporta mucho. Y después ser receptivos, ¿no? O sea, cuando nos viene algún planteo, a ver, esto que comentaba de las bacterias en los lugares de trabajo, capaz que decíamos, bueno, pero esto vamos a mantenerlo en reserva porque no nos interesa que se sepa cuáles son las condiciones ambientales en las que nos ubicamos cuando nos alimentamos a diario en la cantina y no, bueno, transparentemos cuál es la situación y después veamos de trabajar juntos en soluciones. Creo que un poco ahí son algunos de los elementos característicos. Tal cual. Muchas gracias, Adrián. Y hago un último comentario porque, bueno, arrancamos hoy la jornada contando sobre el informe de planes de gestión de campus. Ahora, justamente en estas últimas presentaciones, se colocó el énfasis, el foco en lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, con temas de sustentabilidad y cómo se desarrollan distintas prácticas en la UDELAR en esta línea. Ahí un aspecto y que creo que puede conectar también con este último planteo que vos traías, Adrián, tiene que ver con cómo la universidad como institución asume ciertos compromisos y se propone avanzar en el desarrollo de estrategias transversales. Porque justamente en el grupo de trabajo de gestión de campus, cuando conversábamos sobre la dimensión de campus sustentable, que tuvimos el apoyo de la red temática de medio ambiente, identificábamos eso, que encontramos, es posible encontrar en UDELAR iniciativas muy potentes de cómo encarar distintos asuntos en relación a la cuestión de sustentabilidad. Sin embargo, entendemos, el grupo entendía, y es el planteo que se coloca en el informe, que se hace preciso poder consolidar un plan de trabajo institucional que transversalice los distintos servicios y que conecte. Creo que tiene que ver también con esto de poder derramar estas experiencias y de ir generando estos aprendizajes. Así que quería hacer simplemente ese comentario porque veo como mucha conexión entre todas estas ponencias que tuvimos ahora. Ahora estamos, bueno, vamos a dar unos minutitos antes de la siguiente presentación, que va a ser un audiovisual. No sé, Adrián, si vos querés comentar algo más. Bueno, creo que no vamos a limitarnos al tiempo. Estamos bien entonces. Bueno, muchísimas gracias.
Hacemos un breve corte de unos minutos y luego vamos a cerrar esta jornada de la mañana con un audiovisual que va a mostrar la experiencia de elecciones universitarias ambientalmente responsables.